¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen este jueves en una nueva emisión de la UNAM Responde, en la que día con día compartimos con ustedes pues todo ese conocimiento, pero también las actividades que engrandecen a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están siempre abiertas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, esta tarde hablaremos de las alternativas más recientes de teatro que llegan a espacios universitarios para proponer experiencias que nos invitan al disfrute o bien a la reflexión. Además, recordemos que asistir al teatro es una manera de apoyar a quienes se dedican a la creación escénica. Comenzamos. Utilizar el cuerpo, el imaginario, la música, la escenografía y otros elementos para contar historias o bien para proponer experiencias es lo que da vida al teatro. Pero ¿qué es lo que están haciendo los jóvenes creadores? ¿Cuáles son sus inquietudes? Para encontrar algunas de estas respuestas, el día de hoy nos acompañan aquí en el estudio dos voces de la dramaturgia. Se trata de Gabriela Ochoa, quien es dramaturga y también directora de la puesta en escena Algodón de Azúcar, que se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz. Gaby, bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias, Rosa. Un gusto que estés aquí con nosotros y también saludamos a Aarón Gobea, quien es autor, director y actor de Insomnus, Rumor Teatral, ¿A qué suena el rojo? Una pieza que ocupa los espacios del Teatro Santa Catarina de Coyoacán. Y de esto vamos a estar platicando. Bienvenido, Aarón. Gracias. Pues un gusto que estén aquí para hablar de estas propuestas de Teatro UNAM que ofrece a la comunidad y al público en general y que siempre son propuestas distintas. Comencemos por Algodón de Azúcar. ¿Qué es lo que está contando? ¿Qué es lo que busca generar en el público? Bueno, esta obra habla sobre la infancia, pero vista desde el punto de vista del adulto. Es decir, un adulto revisita su infancia. La anécdota es un personaje que está perdido y se encuentra con 3 payasos de feria que lo engatusan para entrar en una feria abandonada y hace un pacto con ellos. Entonces, cada atracción, cada juego al que se sube, en realidad lo lleva a un episodio de su infancia, a revivir este episodio. Y es muy onírica la obra, es un espacio entre el sueño y el recuerdo, digamos, y todo esto es un viaje que lo va llevando a desbloquear una memoria que tenía completamente olvidada. Y habla también de lo importante que es la infancia en la formación de nosotros como adultos. Vamos a regresar a eso, pero me gustaría preguntarle a Aarón, pues, ¿cuál es la premisa de esta no obra que es Insomnus? Una de las particularidades de Insomnus es el diseño sonoro. O sea, es una obra que apuesta por un teatro sonoro, ¿no? El sonido se vuelve un personaje en la obra y lo aprovechamos para crear todo un imaginario. La obra se desarrolla como si fuera un sueño. Y en un sueño todo es posible y a través del sonido es que vamos generando diferentes paisajes sonoros, escenografías, situaciones, cambiamos completamente de un lugar a otro. Todo sucede en el imaginario del espectador gracias a la evocación del sonido. Las dos coinciden en esto, es algo que no estamos viviendo, pero tiene que ver mucho con las cualidades humanas, con nuestro recuerdo, con la forma en la que nos expresamos. Cuéntanos desde esta propuesta, ¿qué es el teatro? Porque el teatro es aquello que se representa, pero es aquello que vivimos, pero es aquello que tiene que ver también con lo que imaginamos. Pienso que en particular en esta propuesta escénica hay un lenguaje muy, voy a decir, puramente teatral, en el sentido que el lenguaje escénico, los personajes utilizan recursos como la máscara. Hay mucha máscara, primero empiezan como payasos, pero estos payasos se visten a vistas del público de los personajes del pasado del protagonista, se hacen pasar por el papá, la mamá, el amiguito, ¿no? O sea, y para eso utilizamos unas medias máscaras en donde se pueden ver los ojos del actor y donde eso implica que el cuerpo cambia, que hay un lenguaje, un código, digamos, que es la máscara y que es absolutamente teatral. Es decir, esta obra, cuando la terminé de escribir, la verdad me preguntaba mucho cómo la iba a montar porque tiene una gran cantidad de personajes y unos cambios de espacio, o sea, de un lugar a otro, muy vertiginosos. Entonces hicimos toda una investigación con los actores y con el equipo creativo, como para definir cómo sería la escenografía, etcétera, etcétera, el vestuario.
Y creo que lo que me gusta mucho de Algodón de Azúcar es que encontramos estos recursos que si bien uno podría pensar al leer el texto que eran muy cinematográficos, al final son recursos absolutamente teatrales, ¿no? En donde me pongo una máscara y soy otra cosa, y etcétera, etcétera. Y ¿no? que resuelven las complejidades de contar una obra con muchísimos personajes y en muchos momentos. Exacto. Encontraste, Aarón, este montaje, esta propuesta tuya, solamente estás tú, que actúas, el sonido, por supuesto, es otro protagonista. Cuéntanos cómo se propone esta experiencia teatral teniendo estos elementos como personajes, que no es lo más convencional. La propuesta es que el fenómeno teatral suceda en la imaginación del espectador, ¿no? Es una propuesta que dice, vamos a entrar en diálogo, tu imaginación y la mía. Entonces combina todo el tiempo la expresión corporal, casi no hay texto, que se sincroniza con el sonido y que también entra en diálogo con la iluminación. Entonces es una propuesta de teatro en donde decimos, como habla de la libertad, no te voy a imponer una forma de ver las cosas, sino lo que vamos a hacer es, yo te voy a dar estímulos constantes, visuales, sonoros, lumínicos, y a partir de esos, el espectador se va a ir generando su propia historia, sus propias imágenes según sus referencias, y es ahí donde entramos en diálogo y se crea un fenómeno teatral en el imaginario constantemente. O sea, el espacio es completamente vacío, pero hay un diálogo, una comunicación, un estímulo sonoro. La iluminación juega un rol muy específico, no nada más nos define espacio, sino también se vuelve otro personaje, y todo en comunicación con las acciones, con el movimiento que yo voy realizando en escena, se van creando las situaciones, se van generando diferentes personajes, el vestuario cambia constantemente. Es una obra vertiginosa en cuanto a la propuesta al imaginario, o sea, todo el tiempo es estímulo nuevo, situación, personaje, cambiamos de espacio, cambiamos todo el tiempo. ¿Cómo surgió esta idea tuya? Porque no solamente estás actuando, sino que ya lo decía, la diriges, la escribes y te llevó pues un buen tiempo de trabajo creativo, pero también de investigación. Cuéntanos desde que llegó la primera idea a tu mente hasta que ahora la ves ya montada en el Teatro Santa Catarina. Hace 4 años tuve la oportunidad de que me ofrecieran una residencia en un pequeño espacio en Francia, una serie de asociaciones que trabajan en torno al sonido, y me dijeron, ¿por qué no empiezas a escribir algo que tenga que ver con el lugar? Y el lugar eran diferentes estudios de grabación y teníamos acceso a diferentes tipos de micrófonos. Pasé un tiempo grabando sonidos y a partir de estar escuchando me di cuenta del poder evocativo que tiene el sonido. O sea, hace explotar la imaginación y hace que veamos cosas. Y a partir de ahí me pareció mágico lo que tiene. O sea, es como un recurso también que se ha utilizado poco en teatro. Casi siempre en teatro se dice, el sonido, la música es incidental, ¿no? No, es que puede ser un personaje, puede contarnos muchas cosas y no de una forma literal. Puede hacer que todos podamos interpretar algo de diferentes maneras o de la misma. Y a partir de ahí empecé a escribir Insomnus. Y además dije, nos permite abordar algo que a veces es muy complejo de tratar, los sueños y representar los sueños, ¿no? Cambiar vertiginosamente de un espacio a otro en un santiamén con el sonido. Y tiene todo que ver con la imaginación, que es algo que no podemos ni limitar ni controlar, ni siquiera nosotros mismos, mucho menos lo que sucede y lo que piensan las otras personas. En el caso de Algodón de Azúcar, también para ti fue un proyecto completo. No se trata solamente de la dirección, sino de la escritura. Cuéntanos de todo este trabajo y de cómo se va transformando, teniendo como punto de partida el primer tema que querías abordar. Pues en realidad cuando empecé a escribir, como las otras obras que he escrito, nunca tengo claro de qué quiero hablar, no sé cuál es el tema. Escribo a partir de las imágenes que me vienen a la cabeza, empiezo a escribir momentos, situaciones y después, por supuesto, todo eso lo voy metiendo en una estructura. Este proyecto lo empecé a gestar desde hace 7 años. Es un proyecto que me ha llevado mucho tiempo y me llevó mucho tiempo escribir. O sea, escribí la introducción y el primer acto y continuar, digo, intentaba, pero lo que me salía, la verdad es que sentía que no tenía que ver con lo primero, hasta que, bueno, fue tomando forma y esto lo metí en estructura, que es una estructura muy clásica, que es el viaje del héroe, es un viaje de autoconocimiento, es episódica, el personaje va pasando por diferentes
estadios en donde va descubriendo algo de sí mismo, ¿no? Ese es más o menos como el... Es un viaje que por lo que nos cuentas, pues es un viaje también interior, Sí. a lo que vivimos, a un montón de emociones que van cambiando y que se van transformando. ¿Cuáles son esas emociones que están presentes en la obra y que desatan en los espectadores? Yo pienso que a donde nos lleva, primero nos lleva el juego a través de estos payasos siniestros. Bueno, siniestros, pero eso no es lo más siniestro de la obra en realidad, ¿no? O sea, los payasos son un pretexto como de su inconsciente, que lo van empujando a recordar algo, y creo que todo empieza a través del juego, a reconectar con esta emoción de la infancia que tiene que ver con la libertad, con la osadía que tenemos cuando somos niños, y también con la gran vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Creo que cuando en esa etapa somos muy completamente vulnerables, estamos descubriendo quiénes somos a través de los límites que los adultos nos imponen, a través de cómo la realidad nos regresa a las consecuencias de nuestros actos, etcétera. Entonces, en un primer momento de la obra, el personaje reconecta con este estado de juego, pero después sus actos van teniendo consecuencias y el sueño se va convirtiendo en una pesadilla de la que no sabe cómo escapar. Entonces creo que al final también habla mucho de los miedos más profundos que enterramos por protección, que dejamos a un lado, que no queremos reconocer las cosas dolorosas que nos han sucedido. A veces no queremos verlas, no queremos voltear a verlas, y creo que al final de cuentas habla de cómo reconocer todo esto nos va a ayudar a sanar como un primer estadio para vivir una mejor vida. La libertad es un tema que también está presente en Insomnus. ¿Cómo desde tu propuesta de fenómeno teatral se inserta en un teatro esta nueva forma de contar? Es decir, también cuál es el recibimiento, cómo se va aceptando, porque pues es una propuesta novedosa que quizás no es bien recibida en muchos espacios. ¿Cómo se da este transitar para que llegue al público? De entrada, el inicio de la obra es muy sensorial. No abordamos esta relación con el público a partir de te voy a contar una historia que vas a entender de una forma intelectual, sino vamos a entrar a partir de la sensación, del espacio, sentirlo, de empezar a establecer este pequeño diálogo, este pequeño juego entre mira, cuando yo me muevo sucede esto con el sonido y entonces se van creando situaciones, y es la curiosidad la que va generando este puente entre el público y lo que sucede. Y a partir eso sucede en los primeros 5 o 10 minutos. Hay todo un trabajo de ir despertando la curiosidad, esta curiosidad que nosotros tenemos por el sonido, la relación entre sonido, luz y cuerpo, compartirla con el espectador. Y una vez que ya estamos allí, empezamos a generar diferentes situaciones y empezamos a abordar ya esta cuestión de, ok, ¿qué es la libertad? La libertad que tenemos para expresarnos, la cuestión de poder comunicar las emociones, pero el lenguaje también puede ser limitado para exprimir las emociones, porque pues ninguna emoción es 100% la vivimos al 100%, siempre hay diferentes emociones en el mismo momento y entonces el lenguaje se vuelve limitado. Y todo esto lo vamos abordando a través del sonido. Y se vuelve además un reto irlas identificando. Háblanos, Aarón, también de estos retos a los que te enfrentas en términos técnicos, las dificultades de tener el sonido en el momento indicado, en el volumen indicado, para que creen una experiencia distinta en cada uno de los espectadores. Justo antes del estreno de la obra pasamos 3 semanas a sincronizar técnicamente movimiento, luz y sonido. O sea, fue un trabajo muy complejo. Y cuando hablamos de sonido no es nada más que tenemos 2 bocinas que nos envían el sonido. Hay un sistema de multidifusión o multicanal, 6 bocinas repartidas en el espacio, y entonces eso nos ayuda a identificar que ahora escuchamos que alguien entra en el teatro, entra por la izquierda y sale por la derecha. Y de repente escuchamos cosas que se rompen en el centro del escenario o al fondo del escenario o detrás del espectador. Entonces todo el tiempo estar sincronizando los gestos con este sonido fue un trabajo arduo de 3 semanas, estar ahí 8 horas diarias. Afinando detalles, pero es un espacio que se presta muy bien a este tipo de experiencias porque no tienes sillas fijas y entonces pues puedes ir adaptándolo a tus necesidades como creador. Volviendo, Gaby, a Algodón de Azúcar, nos decías, tiene máscaras, tiene algo de onírico, tiene algo del absurdo. ¿Cómo todos estos elementos
hacen que un teatro o que una propuesta teatral sea vigente, pero al mismo tiempo pues mantenga esa esencia del teatro de hace siglos? Pues no sé cómo responder esa pregunta. Pienso que visualmente es muy atractiva, pero que no nos quedamos en una propuesta simplemente visual, sino que llegamos al espectador a tocar su sensibilidad. Creo que cuando el artificio está a la vista es mucho más fácil conectar con la verdad de lo que se está proponiendo. Yo sé que lo que me estás mostrando es una máscara, pero al mismo tiempo creo y puedo creer en lo que está sucediendo, y creo que esa es la magia del teatro, ¿no? Entonces, bueno, sí, a mí me parece que la máscara es algo que está vigente y que siempre va a estar vigente, es decir, que desde que el teatro existe, las máscaras se utilizan. Y además esto me remontó mucho a mis orígenes, porque yo estudié teatro de máscara con el maestro Jean-Marie Vinos durante mi formación. Yo me formé como actriz primero y muchos años hice teatro de máscara, y la máscara como género siempre ha estado presente en mi trabajo, pero es la primera vez que la utilizo como con el objeto, es decir, siempre estaban los principios de la máscara, en cómo utilizar el cuerpo, hay una apropiación del cuerpo extra cotidiana que no tiene que ver con el realismo, sino todo lo contrario, y en esta ocasión pues sí son las máscaras. Además utilizamos varios tipos de máscara en esta obra, entonces creo que todo ese universo al espectador lo va metiendo en un viaje que es totalmente onírico, y que al mismo tiempo es fársico y al mismo tiempo es muy oscuro, y bueno, creo que toca fibras del ser humano, y ese tema tan urgente me parece que tiene que ver con la vulnerabilidad de la infancia. Y con la sensibilidad de todas y cada una de las personas. ¿Quién debe ir a ver Insomnus y a qué suena el rojo ahí en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán, Aarón? Todas las personas, es una obra familiar, todos los jóvenes que quieran vivir una experiencia el teatro a partir de lo sensorial, o sea, que entrar a contarse su propia historia a partir de todo lo que va sucediendo a nivel visual y sonoro. Y hay que decir, es una experiencia de los sentidos, no se trata de ir a sentarte para ver la historia del papá, la mamá y lo que va a suceder, se trata de una experiencia en la que tienes que ir con la actitud para abrir todos los sentidos y conectarte con tu imaginario y con tu Exactamente, propuesta. hacer trabajar no hacerlo trabajar, sino dejarlo fluir, ¿no? Y ahí van a aparecer muchas cosas, muchas situaciones, relaciones, recuerdos, memorias, referencias. O sea, sí es una obra que hace explotar todas nuestras vivencias en 50 minutos. En 50 minutos se presenta en el Teatro Santa Catarina hasta el 7 de mayo. Hasta el 7 de mayo. Muy bien. Y terminamos con Algodón de Azúcar, la invitación abierta ¿para quién? ¿Para qué público, Gaby? Es para público de 15 años en adelante, y bueno, pues esperamos verlos por ahí. Vamos a estar hasta el 14 de mayo, de jueves a domingo, en horario de teatro. Hay algunas fechas que por supuesto no estarán dando funciones, por ejemplo, bueno, hay que aprovechar, hoy es jueves Puma, donde todas las entradas están solamente en 30 pesos y en el Santa Catarina este fin de semana también están los descuentos al 50%. Viernes, sábado y domingo. Con motivo del Día Internacional de Teatro que sucedió este 27 de marzo, pues que haya mucho más teatro. Recordemos que hay funciones pospuestas para la siguiente semana, que es la semana de vacaciones y algunas otras fechas, pero por supuesto todos los detalles de días y horarios en las redes de Teatro UNAM, y pues vayamos al teatro, a disfrutar y a reflexionar, también para vivir experiencias. Gabriela Ochoa, directora y dramaturga de Algodón de Azúcar. Mucho éxito. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Gaby. Y también mucho éxito a Aarón Gobea, creador, actor y director de Insomnus, a qué suena el rojo, que además tiene un nombre bien bonito. Gracias, Aarón. Muchas gracias. Mucho éxito, y pues vayamos al teatro. Y vamos a otro tema. Hacemos ahora extensiva la invitación del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que abrió su convocatoria para quienes deseen formar parte de su equipo de voluntarios en la siguiente edición, que se llevará a cabo en el mes de junio.
FICUNAM es el encuentro cinematográfico dedicado a lo más reciente y alternativo de la cinematografía y está buscando personas que quieran apoyar con invitados, con vinculación, producción, difusión y prensa, así como otras áreas y por supuesto que estén interesados en trabajar en equipo y convivir con personas del medio y por supuesto aprender de este ambiente. Si eres mayor de edad, revisa la convocatoria que cierra el 24 de abril en la página que está apareciendo en nuestras pantallas, ficunam.unam.mx. Y seguimos con Sandra Lorenzano, quien nos habla enseguida sobre la comunidad trans y de la situación de desventaja que viven aún en México. Y el día de hoy queremos hablarles del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que desde 2009 se celebra cada 31 de marzo, gracias a la iniciativa del activista Rachel Crandall Crocker, quien creyó necesario tener un día que visibilizara la existencia trans, no solo desde las exigencias por una vida digna, sino desde la creatividad, la felicidad y el acompañamiento al interior de esta comunidad. Aunque la Organización Mundial de la Salud ya no considera a las identidades trans como una enfermedad mental y en distintos países del mundo las terapias de conversión están prohibidas y el cambio de género es legal, a pesar de todo eso, miles de personas trans son asesinadas, encarceladas y violentadas en el mundo. Tal es el caso de México, el segundo país con los índices más altos en asesinatos a personas trans en el mundo, pese a sus leyes de vanguardia en la materia. Según las palabras de la académica, científica, filósofa Siobhan Guerrero, el paso principal para modificar las dinámicas de violencia hacia las personas trans es humanizarles y humanizarnos, dejar de verles como mero objeto de estudio, como un tema a tratar o un ideal inexistente. Les invito a escuchar el maravilloso capítulo que tenemos en Violeta y Oro junto a la doctora Siobhan Guerrero McManus, un orgullo de nuestra Universidad Nacional. Ella, en el marco del 31 de marzo, nos habló sobre el papel que la UNAM ha jugado recientemente para reconocer y apoyar a la comunidad trans. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Infinitas gracias a la querida Rosa por su espacio siempre generoso y nos escuchamos la próxima. Cuídense mucho. Chao. Cuando hacemos ejercicio podemos perder mucho líquido. Majo Gallardo nos aclara algunos mitos sobre el sudor y lo que debemos tomar para hidratarnos. Hola, soy Majo Gallardo, nutróloga clínica y deportiva, y el día de hoy voy a aclarar un tema que escucho, pues no digamos muy común, pero sí lo escucho seguido, y es que creen que el sudor es equivalente a pérdida de grasa. Entonces muchas veces creen que entre más sudas, más grasa están quemando en el ejercicio, y que creen que es completamente mito y es completamente falso. El sudor es pérdida de agua y de electrolitos. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo se está deshidratando, y deshidratación no necesariamente es pérdida de pura agua, es pérdida de electrolitos, que ¿cuáles son? Es sodio, es potasio y muchas veces también magnesio. Si tú eres de las personas que suda bastante, que termina chorreando en el gimnasio como yo, porque yo soy de esas, hay que recuperar esa pérdida de agua y esa pérdida de electrolitos. No siempre hay que tomar bebidas deportivas que vienen adicionadas con azúcar y adicionadas con electrolitos. Muchas veces solamente es necesario tomar un vaso de agua y a lo mejor aumentar el consumo de sal durante el día, o hacer un suero casero con un vaso de agua o agua mineral con un poquito de limón y sal, o conseguir una bebida deportiva o un electrolito que sea bajo en azúcar o sin azúcar de preferencia. ¿Por qué? Porque estas bebidas deportivas solamente están diseñadas y hechas para deportistas de alto rendimiento que también necesitan recuperar carbohidratos, azúcares, entre otras cosas.
que de eso, si quieren, hablaremos otro día. Entonces, si tú eres de los que suda mucho, no quiere decir que estés quemando más o menos grasa, que estés súper delgado después. Lo único es que estás perdiendo agua y electrolitos. Aguas con las deshidrataciones, ya sabemos que es el sudor, no es equivalente a pérdida de grasa. Espero les haya gustado, que haya roto este mito que se escucha muy común. Me pueden encontrar en redes sociales como Numa Nutrición y nos vemos en el siguiente tema. Con estos consejos terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo también a Ricardo Iturbe en la lengua de señas y recordándoles a todos ustedes que aprovechemos el fin de semana para disfrutar del teatro. Hoy es Jueves Puma para todos los universitarios, solamente 30 pesos cada una de las entradas a los teatros de nuestra universidad. Además, aprovechar que con motivo del Día Internacional de Teatro, los boletos están con un 50% de descuento en el Teatro Santa Catarina para disfrutar de Insomnus, que se presenta hasta el 7 de mayo, y aquí en el Centro Cultural Universitario Algodón de Azúcar hasta el próximo 14 de mayo, recordando que por supuesto que el periodo vacacional no hay funciones. Con esto terminamos y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.